Estamos estudiando la lección número 8 del folleto que está tratando acerca de cómo estudiar la profecía bíblica. En esta lección número 8 se está analizando lo que está escrito en los salmos. O sea, que se está señalando que en los salmos hay cosas escritas que, aunque sean los salmos himnos, himnos que se cantan, himnos que son oraciones, pero son himnos, es la salmodia para la alabanza. En lo que está escrito en los salmos hay una gama que tiene que ver con las distintas emociones que los seres humanos tenemos. Y en esas alabanzas y en esas oraciones se pasa desde la persona que ha pecado, que está pidiéndole a Dios por alguna razón, pidiendo perdón. También hay salmos que tienen que ver con la victoria que se alcanza contra el pecado, tiene que ver con la experiencia de la relación con Dios, de las luchas de la persona cuando quiere obedecer a Dios. Pues en los salmos hay declaraciones, hay temas que tienen que ver mucho con la profecía bíblica. Tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con el Nuevo Testamento, tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Y en esta semana lo que vamos a hacer es analizar en los salmos cosas, temas que se tratan en el libro de Apocalipsis y que son temas proféticos. Eh, una lectura atenta de los salmos, vamos a encontrar que hay declaraciones proféticas que se cumplen en la vida de la persona que sigue a Dios o en la vida, en la historia del pueblo de Dios que haya vivido en distintos momentos, y también mucho tiene que ver con respecto al libro de Apocalipsis. Hay profecías y declaraciones en el libro de Apocalipsis que tienen su base en el libro de los Salmos. Por ejemplo, hay un texto que después vamos a profundizarlo bastante, es el texto que se utiliza para, o se dice, o se aconseja que lo aprendamos de memoria, y vamos a decir ese texto. Dice, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre y el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en su frente. Ese texto habla de las personas que van a estar vivas hasta que Cristo venga a la tierra. Los que tienen el nombre del Padre escrito en su frente. Esa profecía se va a cumplir en los días finales, en las personas que van a vivir en la tierra y que estarán vivas hasta el momento en que Jesús venga. Esas personas han pasado por una lucha, han sido victoriosos y tienen el nombre del Cordero, que es Cristo, y el nombre de Dios en su frente, y eso tiene un significado. Eso lo vamos a estudiar más profundamente en el otro tema que voy a tener para profundizar más que en este. Pero es una profecía y lo estoy poniendo como un ejemplo. Así en los Salmos se encuentran muchas profecías que tienen mucho para nuestro conocimiento. Se estudia o vamos a analizar
acerca de nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote nos trae a la mente dos sacerdotes que están registrados en la Biblia en tiempos antiguos. Cuando Moisés habló de Abraham y de algunas experiencias de la vida de Abraham, se menciona a un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Abraham, que era el hombre que Dios había elegido para formar un pueblo a través de su descendencia, y un hombre que iba a dar a conocer de Dios a la humanidad en él y en su descendencia, pues tuvo comunicación con Melquisedec y reconoció a Abraham que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. En cuanto a la relación con Dios, tenía un estatus superior y le dio a Melquisedec los diezmos. Pero también vemos que en el pueblo de Israel hubo una tribu que se dedicó a servir a Dios, a enseñarle a las demás tribus acerca de Dios, y también hubo un sacerdote. El sacerdote fue Aarón y los hijos de Aarón, sacerdotes también. Y las líneas sacerdotal estuvo en el pueblo de Israel mientras que duró ese pueblo como una nación favorecida por Dios, una nación a que Dios da la luz del conocimiento verdadero, y ese sacerdote llega hasta el momento en que Cristo muere. Cuando Cristo muere, entonces Él es nuestro sumo sacerdote. Pero en los salmos también se habla de esto, y también el sacerdote llega a ser una profecía que se cumple en Jesús y tiene que ver con todo el tiempo de la historia del pueblo de Dios, desde Melquisedec, desde Aarón hasta que Cristo venga, y después que Cristo siempre es nuestro sumo sacerdote. Y la expresión del sumo sacerdote nos señala que es alguien que intercede por nosotros y hace una obra en nosotros para convertirnos de pecadores condenados a la muerte a pecadores perdonados y herederos de la vida eterna. El sumo sacerdote es una figura que se presenta en la Biblia como alguien que intercede por nosotros y está señalando a Cristo como nuestro sumo sacerdote según Melquisedec, porque Cristo no venía de Abraham, de la línea de Aarón, que venía por Abraham. Jesús es nuestro sumo sacerdote en la línea de Melquisedec, y eso lo vamos a ver también en la segunda parte de este estudio. Hay un texto que quiero mencionar que está en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 11, en la versión Reina Valera. Dice, dice Pablo, el texto lo escribió Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. O sea, que está hablando del sacerdote y que acontecieron cosas o sucedieron cosas que están como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos
en estos tiempos finales. Esto está escrito en 1 Corintios 10 y versículo 11. Los tiempos finales aquí se está refiriendo a cuando Pablo vivía y escribió, pero tiene que ver también con nuestra vida en este tiempo. Las cosas que están registradas en la palabra tienen que ver con las personas que en la tierra hemos formado parte del pueblo de Dios y se cumplen desde los tiempos de Cristo, cuando Pablo escribió, y también se cumple en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Hay otra parte de la lección que habla del monte de Sión. El monte de Sión es un monte o es una colina, un cerro, un poco más que un cerro, que está en la parte occidental de Jerusalén, de la antigua Jerusalén. Ese monte de Sión se llamó primero en los tiempos de Abraham, se llamó Moria. Es el monte de Moria, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. En ese lugar, en el monte Moria, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios interviene, presenta, le detiene a Abraham para que no sacrificara a Isaac. Dios provee un cordero y ese sacerdote que llega a ser Abraham, que está oficiando el sacrificio de su hijo, y el cordero que Dios oficia está señalando que ese monte de Sión es un lugar donde se manifestó el amor. El amor, ya lo dije en otra lección anterior, pero lo estamos señalando otra vez aquí en este estudio, el amor de Dios a dar al Cordero, que es su propio Hijo, para la salvación de la humanidad. Y el amor del Padre, en este caso representado por Abraham, que ofrece a su Hijo a Dios, confiando en Dios. Y aquí es una representación del plan de la redención. Por eso, en Sion fue donde se estableció el templo. Actualmente, en nuestro tiempo, ese templo en el monte Moriah o en el monte Sion es, es donde está la mezquita que tienen los musulmanes. Pero en ese lugar, que representa el lugar donde Dios se presentó, es una representación también del triunfo final del amor de Dios, el triunfo final de Dios donde van a estar los redimidos. Ahora, no estamos diciendo que todos los redimidos van a vivir en el monte Sión. Lo que estamos diciendo que se toma como ejemplo, porque en ese mismo lugar también estará establecida la Nueva Jerusalén, que será la capital de los redimidos. Entonces, viene la pregunta, ¿quiénes serán dignos de vivir en la vida eterna? ¿Quiénes serán limpios de vivir en el mundo renovado por Dios y ya libre de la condenación del pecado? En la Biblia, en vez de decir quiénes van a vivir en el reino de Dios, que utiliza el ejemplo, quiénes van a vivir en el monte de Dios, en el monte santo de Dios. El monte de Dios, el monte santo de Dios, es el monte de Sión, que tiene que ver con el monte Moria. Y hay dos salmos
donde viene la pregunta. ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a residir en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y para esto se utiliza el Salmo 15 y el Salmo 24. En nuestra lección vamos a leer parte del Salmo 15 y parte del Salmo 20. El Salmo 15 lo voy a leer completo. Dice, oh Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu monte, eh, en tu santo monte? El que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón, el que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo, el que menosprecia al vil, pero honra al, al que venera al Eterno, el que cumple su promesa, aunque sea en su perjuicio, el que no presta su dinero como usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace estas cosas no caerá jamás. Entonces, vamos a leer también ahora una parte del Salmo 24. Dice, y, estoy leyendo el versículo 3 en adelante. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en tu santuario? El limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a la vanidad ni jura engaño. Este recibirá la bendición del Eterno y la justicia de Dios, su Salvador. Tal es la generación del que busca, del que busca su rostro, oh Dios de Jacob. Así que hay en esta parte, en el monte Sión, se está presentando como el reino de los cielos. ¿Quién habitará aquí? Las personas que tengan estas características que yo acabo de leer. Pero también quiero leer otra declaración bíblica con respecto a esto. Aquí vamos a leer ahora Efesios 4, los versículos que están del 30 al 32, que es otro aspecto que deben tener las personas que han de vivir en el monte santo de Dios, o sea, en el reino de Dios. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Libraos de la amargura, de enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué se está señalando como característica para estar en el reino de Dios? Lo que leímos y lo que dice aquí, no contristáis al Espíritu Santo, y también vivir una vida que esté de acuerdo con lo que Cristo hace por nosotros. En Cristo, entonces, nosotros recibimos la recompensa de ser hijos de Dios, de decidir amar y seguir a Dios, señalando que aunque se dice que los que van a vivir en el reino de Dios hacen muchas cosas, la razón por la cual se va a vivir en el reino de Dios, esa razón es
única y exclusivamente por el plan de la redención, por Dios, por Cristo, que hace su obra en nuestro favor, y en los méritos de Dios está nuestra salvación. También se señala que para estar con Dios, y es otra profecía que se pone, es que la ley de Dios estará en nuestro corazón. La ley de Dios escrita en nuestro corazón, que también forma parte de lo que vamos a estudiar en el próximo tema que señalaremos acerca de este mismo, de esta lección que estamos estudiando. El, la ley de Dios en nuestro corazón tiene que ver que llegará un momento en que los seguidores de Dios van a cumplir el pacto que el ser humano hizo con Dios, o arreglando lo que estoy diciendo más claramente. Dios ha hecho un pacto con nosotros, con los seres humanos. El primer pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, cuando lo establece como nación, y el pueblo debía obedecer a Dios guardando su ley, guardando sus mandamientos. Pero se hacía después otro pacto donde el Espíritu Santo escribiría la ley de Dios no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Es una profecía hablando para el futuro, donde ya Jesús vino, dio su vida por nosotros, y entonces el pueblo de Dios tiene en su corazón la ley de Dios escrita por el Espíritu Santo. Hay una relación que nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro seguir a Dios, por la obra que Dios hace en nosotros, que el Espíritu Santo hace en nosotros, entonces nosotros obedecemos a Dios. Y aquí se señala que la obediencia a Dios se hace a través de nuestro carácter. El sello de Dios tiene que ver con el carácter que los hijos de Dios tendremos en la tierra. Dios tiene un sello en la ley de los 10 mandamientos, y esa ley, ese sello es el sábado en la ley, porque el sábado dice el nombre de Dios, el creador, lo que hace que es crear su dominio, los cielos y la tierra. Señala quién dio las leyes. Pero con respecto al sello del cristiano, que el cristiano queda sellado, que el ser humano queda sellado para la vida eterna, es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo escriba su ley en nuestro corazón, en nuestra vida. Que nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos haga conocer lo que Dios ha hecho para nosotros, de tal manera que nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Conocemos lo que Dios hace para salvarnos, y eso se señala porque tenemos un carácter semejante al de Cristo. Y eso se señala porque el Espíritu Santo nos sella para la salvación. Luego, el sellamiento que nosotros recibimos para salvarnos, y el sellamiento que recibirán los hijos de Dios para estar vivos hasta que Cristo venga, es un sellamiento que hace el Espíritu Santo en nosotros. Como que el Espíritu Santo es el agente que nos sella. Lo que se presenta en la Biblia como el sello de Dios en nuestros corazones
es que tenemos el nombre del Padre y del Hijo, o sea, de Dios y del Cordero, puesto en nuestras mentes. ¿Por qué el nombre del Padre, del Hijo, o sea, de Dios y del Cordero? Porque de acuerdo con el plan de la redención, el Padre envía al Hijo para que venga a morir por nosotros. El Hijo también por amor está de acuerdo en venir, aunque sea igual que Dios, y muere por nosotros y nos da su vida. Ese es el acuerdo. ¿Por qué sellado por el Espíritu Santo? ¿Y por qué en la mente solamente, en la frente, solamente el nombre del Padre y del Hijo? Porque el Espíritu Santo es el que nos sella. Además, es el que nos enseña lo que el Padre, Dios y el Hijo, el Cordero, hacen por nosotros para nuestra salvación. Se estudia también en los Salmos y en los temas bíblicos esta profecía de nuestro sellamiento y la razón de que tengamos no escrito como una escritura que se vea, sino es un sello que lo que está diciendo es que nosotros pertenecemos a Dios. Nuestra vida, en la forma que la vivimos, nos dice, nos enseña que nosotros pertenecemos a Dios. Nuestro carácter dice al mundo entero que nosotros pertenecemos a Dios, que Dios es nuestro Dios, que le seguimos, que damos nuestra vida por Dios, pero que Dios también es nuestro Redentor y nosotros pertenecemos a Dios. Es una señal que dice seres humanos pecadores transformados por Dios, que pertenecemos a Dios y amamos y nos entregamos a Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, que nos enseña y también que nos sella. Dice aquí en el Salmo 5:9 lo siguiente: no se halló engaño en las bocas de los redimidos. Eso está eh, en Apocalipsis 14:5. Dice también en, en el Salmo Salmo 5 y versículo 9 nos dice que, y voy a repetir lo mismo que dije, que está o que se habla en Apocalipsis 14:5. Aquí lo que se dice es, no se halló engaño en la boca de los redimidos. O sea que los redimidos por Dios son personas que no dicen mentira, que son fieles a Dios, que son veraces. Todo eso porque Dios nos sella y nosotros nos entregamos a Dios, no por mérito nuestro. En contraposición de esto, en el en el Salmo 5 y versículo 4, dice que no hay sinceridad en la boca de los malvados. Mientras que la mentira está en los que nos entregan a Dios, en los que nos entregamos a Dios y somos sellados por el Espíritu Santo, es porque no decimos mentira y lo que decimos es la verdad. Eh, en, Hay otra parte que quiero señalar aquí y voy a leerlo. Dice en la parte del lunes, el Salmo 5, dice que los redimidos fueron perdonados, están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa. Entonces, comparándolo con Salmo 5:10, porque el Cordero de Dios la ha lavado
la ha llevado por ellos. Y esto en el libro de Isaías se presenta en el capítulo 53 que Cristo cargó sobre él nuestra culpa. Entonces lo que la lección enseña es que los que seguimos a Dios no tenemos culpa porque Cristo cargó nuestra culpa. Cristo ocupó nuestro lugar. También es una profecía que señala el triunfo de los hijos de Dios, que estaremos con Dios para siempre. También en Isaías capítulo 6 y versículo 8 se está hablando de la experiencia que tuvo Isaías en el templo. Isaías tiene una visión de Dios en el templo. Isaías capítulo 6 tiene una visión de Dios en el templo. Ve su pecaminosidad, ve su debilidad y cae como muerto. Pero Dios allí interviene y perdona a Isaías, lo purifica con un carbón encendido del altar, toca la boca de Isaías y es reconfortado, es reavivado. Y cuando Isaías reavivado por lo que Dios está haciendo por él, ve la gloria de Dios y ve que Dios escucha, Dios habla y dice, ¿quién irá? ¿Quién irá a predicar? ¿Quién irá a enseñar a los perdidos? ¿Quién va a enseñar a los pecadores su pecado? Isaías, que también era pecador, que cuando se encuentra con Dios cae como muerto, pero que ahora está vivificado por el poder de Dios, entonces él dice, Señor, he aquí, envíame a mí. Y es también una profecía que señala que los hijos de Dios, la iglesia de Dios, está llamada para predicar el Evangelio y para enseñar a los pecadores su pecado y el camino de salvación que Dios ha establecido. Señala lo siguiente, los que predicamos el Evangelio somos pecadores y al recibir a Dios en nuestros corazones, al permitir que el Espíritu Santo nos selle, entonces nosotros, pecadores arrepentidos y perdonados por Dios, somos capacitados por Dios y nosotros mismos nos entregamos a Dios para predicar el Evangelio a todos los que se pierden. Entonces, así, los hijos de Dios, los que habitamos en su monte santo, los que seguimos a Dios, nos entregamos a Dios como misioneros. Llevamos el Evangelio a todos los hombres para que conozcan a Dios y puedan salvarse. Voy a compartirles esta otra declaración. Para siempre le seguiré, le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como como los días de los cielos. O sea, aquí se está hablando de Dios, del pueblo de Dios, del trono de Dios que se presenta como el trono de David. El trono de David iba a permanecería a través de Cristo. Cristo viene a la tierra como el hijo de David, que es el hijo de Dios, porque el trono de David, el reino de David, es una prefiguración del reino de Dios. El reino de Dios va a triunfar porque el Espíritu Santo
Dios el Padre, Dios el Hijo, hacen su obra en el ser humano y nos transforman de pecadores a vencedores. Como vencedores, porque estamos en las manos de Dios, predicamos el Evangelio. Entonces, en el libro de los Salmos y en los otros textos que hemos señalado, lo que encontramos es el triunfo de los seguidores de Dios, porque entregamos nuestra vida a Dios y enseñamos a otras personas con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, nuestras, nuestras acciones, que Dios es justo, que Dios es verdadero, que el reino de Cristo es eterno, lo aceptamos y estaremos con Dios por la eternidad. Hemos llegado con la lección hasta aquí. Hemos enseñado esto, ocupado un buen tiempo también, y ahora vamos a comenzar en la próxima grabación a profundizar lo que aquí hemos enseñado.